by Cachicha. Miren, vamos a aprovechar hablando de geopolítica claro, para enlazar con nuestro corresponsal en Washington, Giovanni Vicente Romero, quien tiene grandes informaciones importantes tanto para República Dominicana y sobre todo hablar con él de política estadounidense y lo que está pasando por allá. Buenos días, hermano, gracias por estar con nosotros como siempre. Muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre un honor acompañarlos. Giovanni, iniciar hablando de una información que hemos visto de que tú has sido elegido para ser parte de una especie de comisión que está impulsando la OEA, recién estrenada, para rendir informes, un nodo anticorrupción en República Dominicana. Tú has sido elegido para ser parte de esta comisión y aparentemente esto es una práctica que se va a llevar en toda América Latina. Cuéntanos de qué se trata esto y cuál va a ser el rol específico de este nodo anticorrupción en República Dominicana ante la OEA. Nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Los nodos anticorrupción son nodos o consultas nacionales que la OEA realiza a los países en las naciones del hemisferio occidental, es decir, de América Latina. Con estos nodos lo que se hace es un proceso de consulta, de consultación con los diferentes actores sociales y los actores, obviamente, de diferentes sectores de las naciones. Y lo que se busca con esto es realizar un informe, lograr recabar información, hacer una especie de una pequeña compilación de información, ¿no? En la que se pueda presentar entonces un reporte de los avances que la nación está realizando en materia de corrupción, es decir, cómo está la nación luchando contra este flagelo que todos conocemos, que es la corrupción. Entonces, esto se desprende de la Secretaría de Cumbres de la Organización de Estados Americanos, que realiza esta cumbre todos los años en una sede diferente, un país diferente. Entonces, obviamente esto requiere y está revestido de una importancia inmensa porque es la manera en que la República Dominicana va a quedar en esta cumbre cuando hagamos el reporte o podamos entonces realizar los insumos que se van a aportar al informe regional, ya un informe más condensado, un informe ya más completo de cómo está la corrupción en América Latina. Es decir, no hacemos otra cosa más que hacer un análisis y luego aportar nuestros insumos. Es una iniciativa bastante interesante que viene a fortalecer la democracia en América Latina y sobre todo a fortalecer las instituciones y los mecanismos de control. Entonces, no tiene una facultad coercitiva, no es de persecución, es simplemente de análisis para rendir un informe. Entonces ya veremos cómo la nación quedará en este renglón. Giovanni, Alfredo de la Cruz. Giovanni, ¿cómo estás? ¿Cómo está el ambiente político en los Estados Unidos de cara también a las elecciones que vienen por ahí? Me dicen que ha disminuido mucho la figura del presidente actual Donald Trump con esto del manejo de la crisis y que se ha fortalecido el virtual candidato de por los demócratas, Joe Biden. ¿Qué está pasando? Bueno, lo importante es que sabemos que estamos viviendo una situación bastante única. Esta pandemia del COVID-19 ha cambiado la forma en que hacemos todo, pero no podemos, solo porque estamos en esta situación única, descuidarnos de otros aspectos tan importantes como la democracia. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En noviembre hay elecciones. El presidente Trump ha ido bajando en los números de aceptación. Es decir, hay personas que piensan que él no ha manejado muy bien la crisis y esto se debe obviamente a las medidas y decisiones que él ha tomado, pero sobre todo se debe también a la tardanza en que estas autoridades han logrado hacer algunas acciones que eran muy, muy necesarias. ¿Qué pasa con esto? Bueno, la recomendación es que nos quedemos en casa. Esto ya de por sí es un aspecto básico que requiere que no se haga proselitismo, que no se haga campañas, que se termine el apretón de mano, que se termine el cara a cara y el mano a mano. Entonces, en este caso, pienso que el presidente está tomando algunas decisiones o ha tomado algunas decisiones que le van a cobrar factura. Y esto es una gran ventaja para el candidato demócrata, Joe Biden, porque él no tiene que hacer nada, solo quedarse en casa, porque estamos quedándonos en casa, mientras que el presidente sigue destruyéndose o destruyendo su campaña, porque él sí tiene que trabajar, él tiene que dar la cara, tiene que responder por el país y tiene que hablar ante la nación probablemente todos los días. Hay un estudio bastante interesante que hizo un instituto de Inglaterra, Oxford Economics, que señala, es una especie de pronóstico, que el presidente va a tener una derrota aplastante en
en noviembre. Es decir, ellos pronostican que él va a tener un 33% del electorado. Eso significaría algo arrollador desde el punto de vista del candidato opositor. Pero en ese mismo orden, otro instituto bastante importante en los Estados Unidos, el Pew Research Center, establece que el 50%, esto fue a través de una encuesta, que el 50% de los estadounidenses piensa que el presidente Trump ha manejado la crisis de manera muy pobre, que la ha manejado de una forma muy precaria, es decir, que ha cometido muchos errores. Entonces, eso es el 50% de los estadounidenses en esta encuesta, esta mirada, no esta fotografía del momento. Pero tengo también que señalar que el 70% de los republicanos piensa que el presidente ha manejado bien la crisis, pero obviamente no se ganan las elecciones solo con los republicanos. Sí, entonces es algo que está bastante reñido, está bastante cerrado, y vamos a ver si el presidente Trump tiene la facultad, tiene la capacidad de salir de esta crisis como lo hizo Franklin Delano Roosevelt en los años 30, cuando salió de la Gran Depresión de 1929 y pudo superar el desastre que dejó el presidente Hoover. Entonces vamos a ver si esto puede lograrlo Trump y a la vez reelegirse. Recuerden que Franklin Roosevelt fue el presidente que más se reeligió en los Estados Unidos. El día de los 100 días, ¿te recuerdas? El New Deal. O si en el caso de los republicanos, esto fue un ejemplo demócrata, sí, el presidente tiene la capacidad de recuperación económica como la tuvo el presidente Ronald Reagan después de los años desastrosos en términos económicos del presidente Jimmy Carter. Entonces tú ves que solo un milagro económico va a salvar a Trump. Solo un milagro económico va a salvar a Trump. Y en ese contexto, Giovanni, el tema China y de la Organización Mundial de la Salud. Vemos que Trump se enfoca y se empecina sobre estos dos elementos que busca. Su reelección, busca alinear su electorado mitificando un culpable en relación a la crisis del coronavirus. En la política siempre es bueno encontrar un culpable. Cuando no lo tienes, tienes que fabricarlo. Con esto yo no quiero exonerar a China o exonerar a la Organización Mundial de la Salud por sus actos. No tengo información o indicios que puedan alegar una cosa u otra. Sí, exacto. Y obviamente yo he trabajado para la Organización de Estados Americanos, he sido consultor de la Organización Panamericana de la Salud, entonces no me conviene a mí o no me corresponde a mí emitir estos juicios, pero entiendo que obviamente es el juego clásico que siempre vemos de la diplomacia, es un juego de desgaste, ¿no? Y ver quién cede. Y obviamente buscar también el culpable siempre, porque es importante para la política doméstica entregarle la cabeza de alguien. No tengo nada que decir con relación a China o a la OMS. Son acusaciones muy serias, pero si esto sucedió y si son ciertas, entonces pienso que la OMS y le debe, más que China, la OMS entonces le debería una disculpa al mundo, a la población del planeta, porque es algo muy importante. Ahora mismo no estamos para jugar estos juegos, estamos para tener conciencia de cuál es la gravedad de esta crisis. Pero al mismo tiempo te digo que es importante que los fondos o el apoyo económico a la OMS y cualquier institución que está haciendo su trabajo no deje de realizarse, porque la OMS, como la organización principal para mitigar este tipo de crisis sanitarias, tiene una vasta experiencia ya con otras crisis, con otros virus en el pasado. Podríamos obviamente sacar mucho provecho de esta experiencia que tenemos. Y China, sin duda, ya es algo totalmente aparte. China viene con su política exterior que ya todos conocemos, está muy bien marcada, sabemos hacia dónde se dirige China, lo que quiere y la forma en que China opera, ¿no? La forma en que hace las cosas. Entonces, pienso que el presidente de Estados Unidos, que en vez de estar buscando culpables, debe enfocarse en resolver su propia crisis en lo interno en los Estados Unidos, porque será determinante para noviembre del 2020. Giovanni, bueno, muchísimas gracias, como siempre, por tus importantes precisiones y aportes a este espacio, como siempre. Tu mañana. By Cachicha.